Bien, me avisan si se está ya viendo la primera diapositiva. Sí, se visualiza, profesor. Buenos días, sí, Bases biológicas del comportamiento. Muy bien, vamos a ver esta parte. El día de hoy vemos las bases biológicas del comportamiento, empezando primero con una especie de imagen motivadora que le va a servir para que ustedes tengan un poco la idea de cómo es esto de la base biológica y cómo afecta el funcionamiento normal de un ser humano, ¿no? Entonces tenemos aquí dos casos que nos presentan como elementos motivadores de la clase de hoy día, donde vemos a Stephen Hawking, un conocido investigador científico, y también vemos a nuestro compatriota Pedro Suárez Vértiz, ambos fallecidos, ¿no? Entonces, estos personajes, cada uno famoso en lo suyo, ha sufrido una patología que ha afectado el normal funcionamiento del cerebro. En el caso de este científico, Stephen Hawking, vemos que se trata de una esclerosis lateral amiotrófica. No vamos a entrar en detalles médicos, neurológicos, pero básicamente se trata de que ustedes vean cómo así afecta el sistema nervioso cuando existe un mal funcionamiento o un problema genético inclusive, ¿no? Que por ejemplo en el caso de Pedrito Suárez Vértiz, pues le afectó la disartria, ¿no? Que es un problema neurológico que afecta a las neuronas motoras. Las neuronas motoras, como ustedes saben, son aquellas que generan el movimiento muscular para que nosotros podamos, por ejemplo, caminar, hablar, gesticular, ¿no? En este caso, qué pena que justamente alguien que se ganaba la vida cantando, que utilizaba sus cuerdas vocales, que utilizaba todo su sistema fonoarticulatorio, tuvo esta afectación. Y finalmente, pues, dejó de cantar, y no solo eso, sino que cada vez se fue recluyendo más y más en su enfermedad, puesto que aparentemente el tratamiento al que se había sometido no logró lo que se esperaba, ¿no? Seguramente el tratamiento ya fue tardío, no fue un tratamiento oportuno, temprano, para tratar un problema que afecta directamente a los músculos que generan pues todo este movimiento, como les digo, ¿no? En el caso de Stephen Hawking, sí, más bien, de alguna manera podemos decir que superó su problema, porque él mismo como buen científico se hizo esa máquina que ustedes están viendo ahí, ¿no? Una máquina que mediante un ligero movimiento de párpados o de mejilla hacía que él pudiese seguir comunicándose, ¿no? Utilizando un teclado que no es el normal, sino que era algo tan sensible que simplemente era controlado con un ligerísimo movimiento muscular. Y de esa manera llegó incluso a escribir libros, ¿no? Si no me equivoco, hay un libro de él que se llama La teoría del todo, ¿no? O sea, el origen del universo, ¿no? Y así. Entonces, esto como una introducción al tema de hoy, en el que vamos a ver pues todos los elementos que conforman el sistema biológico que apoya nuestro comportamiento diario, ¿no? Y el eje de todo esto que estamos conversando es, como ya ustedes saben desde la secundaria, la neurona, la estrella, la neurona que es el eje sobre el que gira todo lo que es pensamientos, sentimientos, razonamiento, inteligencia, creatividad, memoria, temperamento, carácter, etcétera, etcétera. Entonces miren ustedes, ¿y la neurona qué es lo que hace? ¿Cuál es esa maravilla? Simplemente transmite información, ¿no? De una neurona a otra se transmite un dato, uno por vez, de manera serial, y se produce la comunicación, ¿no? La comunicación entre neuronas, llamada sinapsis, es aquella que permite que se generen mensajes electroquímicos
A diferencia de los robots, que ellos sí funcionan 100% con mensajes electrónicos, eléctricos. Nosotros tenemos nuestros neurotransmisores, que es una especie de caldo en el que están flotando las neuronas y que aceleran o retardan una reacción. Entonces, nuestro procesamiento intelectual se basa en una serie de impulsos electroquímicos. Las neuronas, pues, reciben información, generan información, conducen y transmiten básicamente señales, ¿no? Junto con las neuronas, obviamente, existen una serie de elementos que ayudan a que estas neuronas funcionen de la manera más adecuada, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, las células gliales. Entonces, ya dentro de la sinapsis podemos ver cómo se desencadena esta serie de impulsos con todos estos microelementos que están entre una neurona y otra. Hace muchos años había una discusión acerca de cómo se produce la sinapsis. Si realmente es un choque, es un toque pequeñísimo que se produce entre neuronas, o es que las neuronas están unidas. Finalmente, se comprueba que las neuronas no están unidas. Hay una mínima separación entre una y otra neurona. Y esa mínima separación es como una especie de espacio que permite justamente la transmisión entre un impulso y otro. Recibe un impulso, llega el otro y así constantemente, ¿no? Entonces, ahí de esa manera se va produciendo una información constante. Es todo un mecanismo tan delicado que si algo de eso falla, simplemente se genera algún problema y ya nosotros no tenemos un comportamiento adecuado. Por eso cuando tenemos, por ejemplo, un alto nivel de estrés que no lo sabemos manejar, ocurre alguna alteración en nuestro comportamiento, podemos tener tartamudez, podemos llegar al mutismo, podemos tener una serie de alteraciones comportamentales, porque alteramos el normal funcionamiento de nuestras neuronas, básicamente la sinapsis, ¿no? Entonces vamos viendo algo más. Clases de neuronas. Hay neuronas que se ocupan de simplemente de recibir impulsos y retransmitirlos. Tienen un impulso, alguien los toca, ¿no? Con un lapicero ahí toco la palma de mi mano y siento ese toque, ¿no? Siento esa pequeña presión. Eso ya es un estímulo. Entonces la neurona sensorial capta ese pequeño estímulo y lo transmite a otras neuronas. En este caso, neuronas aferentes sensoriales o integradoras, que son las que, como bien dice su nombre, integran, unen una serie de detalles, en este caso, este pequeño toque que tengo hacia la palma de mi mano, identifica de qué se trata, ¿no? No es algo que genere dolor, es simplemente un pequeño acto sensible, y de inmediato eso sigue su recorrido ¿hacia dónde? Hacia una neurona motora. ¿Qué hace la neurona motora? Genera un movimiento. Si yo pongo más presión hacia la palma, llega un momento en que mi mano va a salirse de esa presión, va a evitar, porque ya empieza a sentir dolor. Entonces ahí están justamente las neuronas motoras para que generen esa reacción de defensa o de ataque. Puede ser que no sea una defensa o un evitamiento, sino más bien un ataque, es decir, cojo el lapicero y no dejo que hagan nada más con él. Entonces, qué interesante es ver cómo las neuronas motoras cumplen esa función de hacer reaccionar a nuestros músculos para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, en el caso de una persona con parálisis, ese estímulo no lo va a sentir. Le pueden hacer un hueco a la mano y si no siente, pues, ajeno a todo lo que está sucediendo. Porque no solo se pierde sensibilidad, sino también se pierde movimiento. Muy bien. Entonces, nuestro cerebro y todo el sistema nervioso en general está conformado por una serie de elementos
que se han clasificado en dos grandes partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Central, como su nombre lo dice, es aquel que está como el eje que controla todo a su alrededor, y dentro de él está el cerebro. Es llamado el órgano noble. Lo más importante que tenemos. Podemos perder una mano, un brazo, una pierna, pero el cerebro nos da identidad. Mientras tengamos un cerebro en buen funcionamiento, no solo vamos a saber quiénes somos, sino vamos a identificar todo nuestro entorno, lo cual nos va a permitir una buena relación social, personal y en general, ¿no? El cerebro, entonces, es el eje, y el cerebro está acompañado por el cerebelo, diencéfalo y tronco encefálico, como se puede ver ahí ligeramente, ¿no? El sistema nervioso periférico, por los pares craneales, los nervios espinales y los elementos de la región parasimpática y de la región simpática. Eso lo vamos a ir viendo más al detalle. Pero lo principal es centrarnos en el sistema nervioso central, SNC. El sistema nervioso central es el responsable de procesar toda la información captada por el sistema nervioso periférico, es decir, el que está alrededor de todo nuestro cuerpo, ¿no? Alguien nos toca en la rodilla, en el muslo, en la pierna, en el pie, y todo eso se transmite inmediatamente al cerebro, ¿no? Entonces nosotros identificamos el estímulo y reaccionamos de acuerdo a lo que nos permita nuestra biología, ¿no? Defensa, ataque, o puede ser indiferencia también, ¿no? Ya sabemos entonces cómo tenemos que reaccionar. Bueno, acá tenemos problema con esta imagen, lo voy a hacer mejor en pequeño porque esta imagen se está moviendo. Entonces, tenemos el cerebro, que es el órgano más importante que procesa y regula la percepción. Es decir, todo aquello que nosotros estamos percibiendo es procesado mediante el cerebro. Reside pues en el cerebro el pensamiento, el lenguaje, la memoria, las emociones y todas las funciones motoras y sensoriales. Por eso cuando si en algún momento tenemos alguna lesión cerebral, no solamente se lesiona el cerebro, sino alguna otra región de nuestro cuerpo, porque todo está interconectado. Algunos datos interesantes del cerebro es que, por ejemplo, en realidad lo que tenemos como parte más importante es la corteza cerebral, es decir, esa especie de cáscara, ¿no?, que está en la parte más externa del cerebro, la masa gris, ¿no? Y bueno, pues ahí sabemos que es la parte más voluminosa, está formada por 86.000 millones de neuronas. Imagínense ustedes qué enorme cantidad, ¿no? Y es lo primero que se desarrolla, ¿no? Si ustedes ven, pues, a un niño pequeñito, es cabezón, ¿no? Todos nacemos así, ¿no? Cabezones. Porque es lo primero que se desarrolla, es lo que más recibe irrigación sanguínea. Por ser un órgano noble, es el que entra en una rápida evolución. Y se representa el 2% del peso corporal. El único órgano que no tiene receptores del dolor. Eso significa que si se hace una incisión en el cerebro, pues no la vamos a sentir. Podemos sentir dolor en la cabeza, en el cuero cabelludo, en el cráneo. Pero en el cerebro mismo y adentro no hay esa sensibilidad. Curiosamente, ¿no? Está protegido por las meninges, que son capas que protegen al cerebro de posibles daños a lo largo de nuestra vida. Podemos sufrir una serie de golpes, inflamaciones inclusive, ¿no? Y para todo eso, pues hay que cuidar nuestro órgano noble, ¿no? Muy bien, esto sí ya lo podemos ver en ampliado porque
Esta imagen si no se mueve. Tenemos los lóbulos y áreas corticales. Los famosos lóbulos que son identificados aquí por imágenes con colores, ¿no? Lóbulo frontal. Está aquí en la parte de delante, en la parte superior, desde los ojos hacia arriba, y donde encontramos, pues, áreas psicomotrices, áreas que nos permiten el razonamiento, el análisis lógico, ¿no? Luego tenemos el lóbulo temporal, ¿no? La de las orejas. Ahí está el lóbulo temporal y centro de comprensión de las palabras habladas, por ejemplo, ¿no? No de la palabra escrita, como ustedes pueden ver. En otras áreas se procesa, por ejemplo, las imágenes en el lóbulo occipital, en la parte más posterior de nuestro cerebro, reside pues lo que es realmente el procesamiento de la información. Puede llegar la imagen a través de los ojos, pero no procesada precisamente ahí, sino en el nervio óptico, que finalmente termina su procesamiento en el lóbulo occipital. Y así, cada una de estas áreas, como el lóbulo parietal, cumple una función específica. En el occipital, el procesamiento de imágenes, de forma, de color y de movimiento. Y así, en el lóbulo parietal, el esquema corporal, la sensibilidad, colores, color, temperatura, calor, temperatura, relaciones espaciales. Algunas personas tienen más desarrollado este sector del cerebro y, bueno, pues son muy dadas a la interpretación o la inteligencia espacial. Otros más intelectuales dados al lóbulo frontal, dependiendo de qué predisposición genética tienen y cómo estimulan su cerebro. Y básicamente lo que aquí nos interesa ver también es nuestros dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, bien clasificados y bastante distintos y hasta opuestos. Mientras que el hemisferio izquierdo maneja todo lo que es el lenguaje verbal, el derecho maneja el lenguaje no verbal. Mientras que el hemisferio izquierdo maneja todo lo que es a nivel abstracto, el hemisferio derecho maneja las cosas a nivel analógico. Sigue directivas, maneja símbolos, el hemisferio izquierdo se basa en la realidad, maneja lo que es la asociación auditiva, la expresión oral, los símbolos y sobre todo la lógica. Mientras que el hemisferio cerebral derecho maneja las emociones, los sentimientos. El hemisferio cerebral derecho es holístico. ¿Qué significa holístico? Holístico es que hace una integración de todo. No busca una interpretación parcial de las cosas, sino que integra. Vamos a hacer un alto un momentito aquí. Muy bien, entonces en el hemisferio cerebral derecho se dice que ahí se genera la creatividad, ¿no? La expresión artística, y es intuitivo. Es decir, no utiliza procesamientos algorítmicos lógicos, sino al contrario. Se va simplemente a lo que siente, a lo que percibe. Como cuando alguien dice, a mí esta persona no me ha dicho nada, no he hablado jamás con esta persona, pero no me cae bien.
Esa es la intuición, ¿no? O sea, no sabe por qué, pero está segura de que eso que siente es real. O sea, no esa persona, ¿no? O me parece que hoy día voy a lograr esto, no sé por qué, pero sé que lo voy a hacer bien. Intuición, ¿no? Le llaman sexto sentido, ¿no? Un sentido que no está ubicado en un lugar preciso, pero que está ahí. Se supone que está en el lado derecho de nuestro cerebro, en el hemisferio derecho. Entonces, cada uno de ustedes, cuando ha elegido la profesión a la que va a postular, es conveniente que hayan hecho un análisis de qué es aquello que ustedes sienten que tienen más desarrollado, ¿no? Que alguien dice, bueno, a mí no me gusta leer mucho, a mí me gustan las cosas prácticas, entonces se va dando cuenta qué tipo de carreras o especialidades le conviene, ¿no? Porque no se trata solo de elegir una carrera por ganar mucho dinero. Todo el mundo puede decir, yo quiero medicina, se gana muy bien, sí, pues, pero ¿qué habilidades tienes relacionadas con la medicina, ¿no? ¿Cómo desarrollas mejor tu vida? De una manera lógica, racional, planificada, calculada, sistemática, metódica, o al revés. Todo lo dejas para último momento, no te gusta el orden, te gusta improvisar, ¿no? Te gusta que las cosas salgan así, a último momento, porque según tú, así te va a salir mejor. Yo tengo un amigo que me dice que él decide las cosas siempre a último momento porque sabe que así decide mejor. Y yo soy a la inversa, ¿no? Manejo el otro hemisferio más porque me gusta planificar, ¿no? Tener una agenda, tener un orden. Y cuando yo no tengo algo ordenado, no siento comodidad. Siento como que estoy caminando en un campo minado. Miren cómo es, ¿no? Y eso tiene relación con nuestra personalidad, con nuestro temperamento, con la manera como nos comportamos. Qué importante es ver esta imagen de cómo están nuestros cerebros, siempre uno desarrollado más que otro. Entonces es labor de cada uno de ustedes hacer una introspección y ver en qué lado ustedes están desarrollando más, dónde se sienten más cómodos y sienten que efectivamente no les cuesta esfuerzo. Por ejemplo, como decía temprano otra estudiante en otra aula, me decía, para mí lo más cómodo es resolver problemas de matemática. Sí, me dice, porque yo me siento feliz con este tipo de cosas. Me dice, me da un problema, geometría, aritmética, trigonometría, yo feliz, me dice, porque son cosas que ya se sabe cómo la puedo resolver. Pero me dicen, si en una tarea me piden escribir un cuento, una fábula, eso para mí es una tortura. Tanto le digo, sí, me dicen, no me siento bien. Entonces, por eso estoy eligiendo una carrera donde yo me sienta bien y que me paguen por sentirme bien, ¿no? Efectivamente. Ahora, en el cerebro, todas las zonas tienen algo bien definido, que es como su zona de influencia. Y hay un investigador de apellido Penfield que diseñó una especie de dibujo, un hombrecito, que está repartido en la superficie del cerebro. ¿Para qué sirve esto? Para ilustrar cómo está bien desarrollado cada elemento de nuestro cuerpo según la región cerebral. Entonces, miren ustedes ahí, ¿qué significa homúnculo? Homúnculo, en otras palabras, es como quien dice un hombrecito. Un hombrecito. De Penfield, porque lo diseñó, lo dibujó, lo creó, parece que un neurólogo. Entonces, como ven ustedes en esta imagen, no es un hombrecito que esté pues cabeza, tronco y extremidades, no, sino que la cara está por allá, los dedos están por otro sitio, los tobillos por acá, la espalda, ¿no? ¿Y por qué eso? Les explico. Es porque justamente ha hecho esta división,
desfiguración del cuerpo humano para ilustrar que no todas las partes de nuestro cuerpo humano sienten con la misma intensidad. No solamente sienten, sino que no se mueven con la misma intensidad. Por ejemplo, los labios. Miren qué grandes están dibujados los labios. La cara en el rostro y los labios están grandes. ¿Por qué? Porque los labios tienen esa facultad de ser muy sensibles. Por eso se besa con los labios, ¿no? Porque es un alto nivel de sensibilidad, ¿no? Tenemos el rostro en general, pero básicamente los labios. ¿Qué otra región vemos en la imagen que está bien grande? Los dedos. Y dentro de los dedos, la yema de los dedos, ¿no? Que es otra parte muy sensible. Ustedes, por ejemplo, cerrando los ojos, quieren percibir algo, lo que van a usar van a ser rápidamente la yema de los dedos, como los invidentes, ¿no? Tocan un billete, lo sienten, ven la textura, identifican de qué billete se trata, ¿no? Entonces tenemos ahí en esa imagen el homúnculo de Penfield, representado por este rostro, estas manos, ¿no? Todo lo que se ve ahí, ¿no? Indicando qué tan fuerte es la sensibilidad y qué tan fuerte es el movimiento que se genera. Y vemos también, por ejemplo, que nuestra boca, los labios, la mandíbula, es una parte que se dedica a un movimiento constante. ¿Cuándo? Cuando hablamos. Hablar es un proceso nervioso bien complejo, no es sencillo. Claro, dice, pero sí hablamos así, no nos damos cuenta que para hablar necesitamos que esté bien constituido y en buen funcionamiento nuestro aparato fonoarticulatorio. Nada puede fallar, inclusive no solo para hablar, para comer. Cuando deglutimos, pasamos los alimentos, tenemos que hacer una serie de movimientos para no atorarnos. Y muchos tenemos incluso la costumbre de comer y hablar, más complejo todavía. Pobre cerebro, le sacamos el jugo, ¿no? Hablamos y por eso incluso cuando estamos comiendo y algo nos llama la atención, nos hablan o vemos una imagen por ahí, la boca se queda abierta, ¿no? Y no seguimos comiendo, porque es un acto demasiado complejo. Entonces uno se detiene. Ya una vez que uno se tranquiliza, sigue con su proceso de deglución. Igual en el caso de la parte sensitiva, ¿no? Sentimos mucho pues con la lengua, por eso ven ustedes una lenguaza que han puesto ahí, ¿no? La lengua efectivamente es un órgano bien sensible, los labios, la yema de los dedos. Y lo que está pequeñito, bueno, pues la espalda, ¿no? En la espalda, por ejemplo, no tenemos tanta sensibilidad, ¿no? Entonces, a nadie se le ocurriría, pues, decir, a ver, vamos a sentir la calidad de esta tela con la espalda. ¿Qué utilizamos? La yema de los dedos, básicamente, ¿no? Entonces, en eso consiste el homúnculo de Penfield, el cerebro con su corteza motora y sensorial. Y otra parte muy importante de este sistema nervioso que tenemos es el cerebelo. Está detrás del cerebro, ¿no? Ahí lo vemos en esta imagen, que regula los movimientos voluntarios, ¿no? Nos brinda equilibrio. Si no funciona bien, hasta nos podemos caer. Permite movimientos uniformes y coordinados. Por ejemplo, cuando caminamos, ¿recuerdan que les hice una pregunta y les dije, ¿por qué movemos los brazos cuando caminamos? Ahora vamos a conversar sobre eso justamente. Manejar una bicicleta, toda una coordinación, si no nos caemos, ¿no? Y vemos que gente que a veces están paraditas en las esquinas, en los semáforos, están haciendo una serie de malabares, ¿no? Acrobacia.
Ahí los deben haber visto ustedes con sus pelotitas, ¿no? Están haciendo una serie de malabares. Es que tienen bien desarrollado el cerebelo. Cualquiera no puede hacer eso. Ustedes intentan con 2 pelotitas nomás. Quieren, cojan 2 naranjas y dicen, a ver, yo también voy a hacer en mi casa. Así como hacen esos que están en los semáforos haciendo, ¿no? Y no nos va a salir porque no tenemos esa práctica ni porque hemos desarrollado nuestro cerebelo a ese nivel que tienen estas personas, ¿no? Entonces, qué importante. Obviamente que todos no vamos a ser acróbatas, malabaristas, pero sí tenemos que caminar, correr y esperar pues que no nos caigamos. O si estamos en una reunión social, bailar, ¿no? Sin pisarle a la pareja sus zapatos o sus pies, ¿no? Todo implica mucha coordinación. El cerebelo tiene que estar en óptimas condiciones. ¿Qué pasa cuando el cerebelo tiene una inflamación, un mal funcionamiento? Ahí vemos, ¿no? Daño cerebeloso. Movimientos descoordinados. Podemos caminar y el cuerpo como que se nos va para la izquierda o para la derecha. Me dice, pero yo quiero caminar por este lado de la vereda, pero mi cuerpo no. ¿Qué pasó? Estoy con mareo. Puede ser cualquier otra razón, pero el cerebelo se encarga de eso, ¿no? Los movimientos descoordinados o dismetrías igual, ¿no? Como que queremos hacer un ejercicio físico con las manos y resulta que una mano avanza más rápido que la otra, ¿no? Hay descoordinación. Puede ser simplemente falta de práctica, porque el caso más serio ya es un daño cerebeloso y no es común tampoco, pues. Y así, ya dentro del cerebro encontramos la parte posterior, el tronco encefálico, porque justamente tiene la forma como el tronco de un árbol, entonces de ahí el nombre, ¿no? Se encarga de mantener el correcto funcionamiento cerebral y si hay alguna lesión, por ejemplo, en la formación reticular, se produce lo que se conoce como el estado de coma. ¿Qué es el estado de coma? Es como mantenerse en una situación de vegetal. O sea, vives, existes, pero no hablas, no te mueves, no respondes, etc. ¿Qué sucede? Hay una lesión. Esto, por ejemplo, se puede producir cuando hay un accidente cerebrovascular. Es decir, se inflaman las arterias y terminan por reventarse. Se produce una hemorragia interna, igual como un hueco, ¿no? Una inundación, pero por sangre. Y esto produce este daño, ¿no? Entonces, ahí vemos, pues, que se pueden producir una serie de alteraciones, como por ejemplo también la disminución del tono cortical, es decir, la corteza cerebral no está afinada, sino que empieza a procesar la información en desorden, ¿no? Se produce somnolencia, que es como un estado de sueño, ¿no? Y también estupor. Luego ya entramos al sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico con sus componentes somáticos, donde básicamente encontramos a la médula espinal. La médula espinal que está dentro de nuestra columna vertebral, por dentro, ¿no? Un líquido amarillento, como un gel amarillento, que sirve para transmitir la información que viene del cerebro y que si hay un corte en alguna parte de esta médula, pues se corta la información y se pierden 2 cosas: sensibilidad y movimiento, ya sea para casos de hemiplegia o paraplegia, ¿no? He conocido una persona que en el extranjero recibió por accidente un balazo en la espalda. Inmediatamente perdió la capacidad de moverse. Y entonces la médula espinal pues es como el cable eléctrico que transmite sensibilidad y movimiento. Si ese cable eléctrico tiene su lesión o un corte, inmediatamente, para el caso
de las extremidades inferiores, pues ya no hay movimiento, y no solo no hay movimiento, no hay sensibilidad. Eso es grave porque, como les decía, puede llegar un momento en que la persona puede estar quemándose y no se da cuenta, ¿no? No siente. Justamente me comentaba esta persona que la habían llevado a la playa en su silla de ruedas y que en un momento dado se había deslizado hacia la arena, ¿no? Menos mal que uno de sus familiares que estaba con ella se fijó bien que uno de sus dedos estaba incrustándose en un vidrio en la arena y de la playa. Pero ella, totalmente ajena, ¿no? Ni reparaba en el daño. Cuando vieron su dedo de uno de sus pies, ya estaba por rojo, ya como sangrando, ¿no? Pero esta persona, ajena, no sentía. ¿Por qué? Porque su médula espinal estaba lesionada. De la cintura para arriba, siente, se mueve, conversa, hace sus actividades con total normalidad. Pero de la cintura para abajo, muerto. Entonces, es de esperarse que con el tiempo se pueda hacer una reconexión de la médula espinal, ¿no? Para que estas personas recuperen sensibilidad y movimiento. Entonces, miren qué importante es esta parte del sistema nervioso, ¿no? Ahora, dentro del sistema nervioso tenemos, por ejemplo, analizando ya unas partes más definidas, pequeñas, ¿no? Los componentes somáticos como los pares craneales, ¿no? Y ahí vemos una serie de pares, por ejemplo, tenemos a nivel olfatorio, ¿no? Es decir, la capacidad de oler, a nivel óptico, la capacidad de ver bien, ¿no? Tenemos el trigémino, que es un nervio que es conocido por el gran dolor que causa cuando tiene una lesión. Según los neurólogos, el trigémino es el nervio que causa el dolor más fuerte que puede soportar un ser humano. Y está en el rostro. Luego tenemos otros componentes, ¿no? Tenemos ahí vestíbulo coclear, glosofaringio, ya entrando a la parte del aparato que se encarga de la deglución, a nivel el hipogloso, vago y espinal. En fin, son nombres que para el caso del curso de psicología solamente son como una referencia. No es un curso de medicina donde sí tendrían ustedes que hacer un análisis detallado, pormenorizado de cada uno de estos órganos. Ahí sí ya la cosa cambia, ¿no? A nivel preuniversitario lo que interesa es tener la información básica de, en este caso, los componentes biológicos del comportamiento de los seres humanos, ¿no? Sistema nervioso periférico con sus componentes autónomos, es decir, aquellos componentes que no dependen de nuestra voluntad, sino suceden para protegernos, ¿no? Tenemos el sistema parasimpático y el sistema simpático. Cada uno de ellos hace una función opuesta. Miren ustedes, por ejemplo, contracción de pupilas, sistema parasimpático. Dilatación de pupilas, sistema simpático. Contracción de las vías aéreas, sistema parasimpático. Relajación de las vías aéreas, sistema simpático. Es decir, tenemos todo un sistema nervioso que cumple una función complementaria al otro y opuesta para mantener el equilibrio. Y así tenemos, por ejemplo, el caso de la vejiga, ¿no? Toda una inervación nerviosa que hace que la vejiga se contraiga. Imagínense ustedes que están en un viaje largo, y tienen ganas de orinar, pero ustedes de alguna manera sienten que no es el momento adecuado, ¿no? De alguna manera pueden controlar eso.
Pero si ya superan su nivel de fuerza de voluntad y es más fuerte y necesitan realmente orinar, entonces el sistema parasimpático relaja la vejiga, es decir, relaja los esfínteres, afloja y simplemente orinan. Ya no interesa si hay baño o no hay baño. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una función vital. Si se retienen los orines en el cuerpo, pues, ¿a dónde creen que se van los orines? Me explicó una vez una doctora, una médico cirujana, me decía, si uno no orina cuando tiene la necesidad de hacerlo, los orines se regresan meses de donde vinieron. Se van otra vez a los riñones y lo contaminan, lo infectan. Entonces es muy importante, por eso ustedes verán ancianos que andan con su bolsita aquí para poder orinar, porque si ya no pueden orinar de una manera natural, lo tienen que hacer con ayuda artificial. Tienen pues su incisión ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que cumplir con su función. ¿Tienen ganas de estornudar? Lo van a hacer así, ustedes se contengan. No, dice que, como dicen algunos, que roche, aquí no, hoy todos me van a mirar. Pero el estornudo tiene que salir, igual que la tos. ¿Por qué? Porque es parte del componente autónomo, es decir, no les importa la voluntad de ustedes, se dan la respiración, los latidos cardíacos. Entonces siempre ellos están ahí para cuidar nuestra vida, ¿no? Se saben de casos de personas que han contenido, por ejemplo, eso salió una noticia, ¿no? En el extranjero, no acá. Una persona que estaba con ganas de vomitar y se contuvo y falleció finalmente, porque la necesidad que tenía su cuerpo de arrojar ese veneno que había ingerido, pues era urgente. Y la persona pensaría, no, ese yo lo controlo, lo tengo ahí, lo contengo, ¿no? Finalmente se asfixió. Entonces, miren qué importante, qué delicado es esto, ¿no? El cuerpo pide algo, por algo lo pide. Entramos ya al sistema límbico. El sistema límbico, que es ya la región donde se produce todo este procesamiento emocional, la memoria emocional, por ejemplo, en la amígdala, ¿no? Es decir, cómo nosotros recordamos, por decir, un accidente, un hecho traumático, y volvemos a sentir ese miedo o esa pena de algo que nos sucedió hace muchos años, porque tenemos una memoria emocional. También ahí reside nuestra forma de sentir y la homeostasis, que es el equilibrio que debemos tener con todo nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, controlar que nuestro corazón tenga los latidos necesarios, ni muy rápido que sea taquicardia, ni muy lento que sea bradicardia. Ninguna de las dos cosas, ninguno de los dos extremos es bueno. Entonces, ahí tenemos a nuestro sistema límbico para controlar todo esto. Y finalmente entramos al campo de la plasticidad cerebral. Esta es una cosa bien interesante, maravillosa, diría yo. Hasta hace poco tiempo se pensaba que los ancianos ya no eran capaces de aprender nada, ¿no? Decían, no, los ancianos ya. Incluso he visto en algunas universidades avisitos que decían, cursos cortos para personas de la tercera edad. ¿Y qué cosa les ofrecían? Jardinería, trabajos manuales, ¿no? Hacer velas, hacer flores de papel. Decía, pero eso nada más, que no son capaces de hacer algo más profundo. Y ahora se ha descubierto que sí, efectivamente, un anciano puede seguir una carrera universitaria, porque la plasticidad cerebral, ¿qué es? Es la capacidad que tenemos de mantener así como un músculo bien preparado, entrenado. Igual las neuronas también se pueden entrenar. Y entonces no es que, bueno, murió la neurona y ya no hay nada que hacer. Otra neurona se encarga de reemplazar a la que murió.
Y por eso vemos gente muy anciana recibiendo, por ejemplo, premios Nobel, ¿no? ¿Cuántos premios Nobel revisen ustedes en Google, a los que les han dado los premios? Miren nomás sus rostros, mírenlos. No son gente de 40 años, de 60, no, 80. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Y hay ancianos que tienen esa misma edad, pero que están ya en su cama, ¿no? Solamente esperando morir. Porque la plasticidad cerebral es producto de nuestro propio ejercicio. Debemos ejercitar. Los ancianos siempre deben tener el cerebro trabajando. Por eso hay muchos ancianos que saben eso y resuelven crucigramas, aprenden idiomas, se matriculan en cursos, ¿no? Entonces hay que mantener al cerebro activo. Si no se mantiene el cerebro activo, entonces ahí sí, no solamente van a empezar los olvidos, va a empezar pues la demencia senil, sino van a empezar otros problemas, incluso el sedentarismo que va a llevar a un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida generamos nuevas redes de comunicación. Mueren un grupo de neuronas, pero tenemos otras que reemplazan y las reemplazan muy bien, ¿no? Entonces, qué interesante es que a lo largo de nuestra vida sigamos aprendiendo hasta el último día. No digamos, no, ya no, eso se lo dejo para otros. No, no, no. Entonces, no es como, por ahí alguien dijo, no, que leo, porque si uno lee mucho nos da Alzheimer, ¿no? Lo dijo un congresista, ¿no? Qué vergüenza. Sino al revés, ¿no? No solo leer, sino llevar a la práctica lo que se lee. Eso es bien importante. Entonces aquí yo quería retroceder un momentito y hacer la pregunta que dejé pendiente la vez pasada. Antes de despedirme de ustedes, les dije, se han preguntado por qué cuando caminamos movemos los brazos, ¿no? Y yo les decía, si no mueven los brazos, la persona se va a caer. No, no se cae. ¿Qué pasa si camina, ¿no?, con los brazos ahí metidos en el bolsillo? ¿Le va a pasar algo? No, no le va a pasar nada. Entonces, ¿a qué se debe? A ver si alguien por ahí tuvo alguna idea y hoy día puede dar una explicación. Tal vez por curiosidad, ¿no? Siempre es bueno. O no tuvieron esa curiosidad. Bueno, yo les digo una cosa. Averigüen lo que es el atavismo. Averigüen lo que es el atavismo. Anótenlo si desea. Atavismo. Si hay alguien aquí que me avisa que quiere intervenir, sí, adelante, active su micrófono y a ver. Me pareció que alguien quería dar una respuesta. Bueno, entonces... Atavismo, no, Mix. Sí, el atavismo. Acá dice comportamiento que hace pervivir ideas o formas de vida propias de los antepasados. De los antepasados. Miren ustedes, cuando uno sonríe a otra persona, por ejemplo, ves a un amigo y le muestras los dientes. Eso es un atavismo. ¿Y qué cosa es un atavismo? Como bien dice su compañero, ¿no? Es algo que viene de atrás. Antiguamente, por decir, el hombre primitivo era como, por decir, como un perro, ¿no? O sea, mostraba los colmillos en señal de amenaza a su rival, ¿no? Tal vez para quitarle la presa, qué sé yo, ¿no? Entonces, en el fondo, viene siendo una interpretación atávica, que quiere decir lo siguiente: yo te podría morder a ti, pero no lo hago. Y le muestra los dientes, ¿no? En este caso ya nuestros dientes son pequeños, pues no son como los del hombre primitivo, ¿no? Yo te podría morder a ti, pero no lo hago porque eres mi amigo. Dice, qué raro, cada vez que veo a alguien que me agrada, le sonrío, le muestro mis dientes. ¿Y se han preguntado por qué se les muestra los dientes? Atavismo, porque el hombre primitivo mostraba sus colmillos a la otra persona y le decían, yo te puedo atacar, pero no lo hago, porque tú eres mi amigo, tú me caes bien.
Y eso quedó, y actualmente pues nosotros sonreímos y no sabemos ni por qué. Igual en el caso de mover los brazos, ¿no? Tal vez antiguamente era para mantener el equilibrio mientras caminábamos, pero ahora ya no. Ya las veredas pues son planas, ¿no? Ya no tenemos rocas por donde caminar, ¿no? Pero seguimos manteniendo el movimiento de brazos, ¿no? Qué interesante es esto. El atavismo se utiliza sin darnos cuenta, ¿no? Y vean ustedes nomás en la lucha libre, en las artes marciales, ¿no? ¿Han visto ustedes este símbolo que hacen? El puño y la otra mano cierra, ¿no? Como que abraza el puño. O sea, yo te puedo atacar con mi puño, pero no lo hago porque te respeto. Ese es el símbolo. Y así, una serie de cosas que hacemos a lo largo del día, ¿no? La sonrisa, la mirada, mover los brazos. Hay mucho atavismo en nosotros. Ya no nos damos cuenta ni nos interesa. Pero si alguien es curioso, se va a dar cuenta de el origen de todas estas cosas. Muy bien. Entonces, hasta aquí, con este pequeño paseo por el sistema nervioso, que es la base de nuestros comportamientos, de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de la creatividad, la imaginación, la memoria, nuestra personalidad en general, ¿no? Todo está aquí, con dos influencias: genética, parte que hemos heredado de nuestros papás, de nuestros abuelos, y social, el ambiente, ¿no? Cómo nos estamos formando. Muy bien, nos quedamos ahí, será pues hasta la próxima semana, con toda seguridad con otro tema también tan interesante como este. Nos vemos hasta la próxima semana.